Casi todo el mundo conoce la historia del barco insumergible que encontró su trágico destino en el Atlántico frente a la costa de Canadá. Incluso si no pueden recordar todos los detalles, conocen del barco, el iceberg y la catástrofe que siguió. Pero, ¿y si el público no ha escuchado toda la historia? Lo que sucedió esa noche ha sido interpretado y examinado por expertos desde el 15 de abril de 1912. Cada nota tomada y cada movimiento realizado por los miembros de la tripulación, analizados y examinados para ayudar a resolver el misterio de esa trágica noche. ¿Cómo podría tener lugar un evento así? ¿Qué causaría que ocurriera tal tragedia? ¿Y si hubiera más en la historia que un iceberg y una suposición errónea de que el barco no se podía hundir? ¿Y si el accidente fue orquestado para eliminar a los poderosos y ricos rivales de JP Morgan, uno de los hombres dueños del Titanic? Si esto fuera cierto, ¿qué podría valer la vida de más de 1.500 personas? ¿Por qué haría tal cosa? ¿Existe evidencia que apunte a tal trama? Es importante comprender todo lo que estaba sucediendo detrás de la escena y todos los hechos antes de decidir si esto podría ser cierto o no. El nivel de influencia y riqueza involucrado es asombroso, y cuantas más preguntas haces, más extraños se vuelven los hechos. Entonces, ¿hay más en la historia sobre el hundimiento del Titanic? ¿Quiénes son los jugadores y cuáles son los hechos? JP Morgan, uno de los financieros más despiadados de la época, fue un firme defensor del desarrollo de una organización que aún no se había construido, la Reserva Federal. Creía que la Reserva Federal no solo era una buena idea, sino necesaria. Él y su banco tuvieron que organizar y supervisar personalmente los rescates de muchos bancos y empresas más pequeños, utilizando su apalancamiento e influencia para convencer a otros de que aceptaran sus planes. Creía que un sistema de banco central aliviaría el estrés de los grandes bancos que estaban a merced de las corridas bancarias causadas por los bancos más pequeños y las fuerzas del mercado. JP Morgan quería una versión privada de la Reserva Federal, en contraposición a una Reserva Federal controlada por el gobierno que estaba siendo propuesta en ese momento por los progresistas en Washington. Solo los profesionales y los banqueros expertos deberían estar a cargo del Banco Central, no los burócratas del gobierno, pensó Morgan. Él estaba a favor y era un defensor vocal de la opción de la Reserva Federal privada. Otros miembros ricos e influyentes de la sociedad se opusieron al desarrollo de la Reserva Federal en oposición a JP Morgan. Tres de estas personas fueron Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Isidor Straus era copropietario de los grandes almacenes Macy's con su hermano Nathan. Benjamin Guggenheim era un rico hombre de negocios judío estadounidense. Jacob Astor IV fue la cuarta generación de Astor adinerados que se dedicaron al sector inmobiliario, entre otros asuntos comerciales en los Estados Unidos. Jacob Astor era la persona más rica del Titanic cuando se hundió y, en relación con el PIB, era uno de los hombres más ricos que jamás haya existido. Estos hombres y muchos otros se oponían al desarrollo del Banco de Reserva Federal, pensando que el sistema daría demasiado poder a los banqueros. Los banqueros, incluido JP Morgan y la familia Rockefeller, ya tenían demasiado poder en su opinión y no querían darles más influencia. La Reserva Federal haría precisamente eso, y se opusieron abiertamente a la idea. Tener rivales comerciales ricos y personalidades fuertes con diferentes puntos de vista no es poco frecuente en el mundo de las altas finanzas. Sin embargo, el hecho de que existan estos desacuerdos no es suficiente para implicar que el colapso y hundimiento del Titanic fue planeado y coordinado por JP Morgan. Curiosamente, cuando profundizas, encuentras una serie de coincidencias, suerte increíble e historias que no se alinean del todo, particularmente cuando se trata del propio JP Morgan. ¿Qué tipo de coincidencias y suerte?, te preguntarás. Bueno, mientras que JP Morgan estaba programado para estar en el Titanic para su viaje inaugural, canceló abruptamente su viaje en el último minuto. ¿Por qué no estaba haciendo este gran y trascendental viaje? Supuestamente estaba enfermo.
Si bien el motivo de la cancelación de su viaje fue una enfermedad, se informó que JP Morgan fue visto pocos días después con su amante comprando artículos de lujo en Europa. Según todos los informes, parecía gozar de buena salud y ser el mismo de siempre mientras salía de compras. Como puedes imaginar, con toda la pompa y la fanfarria con el Titanic, hubiera sido una gran oportunidad para sacar su rostro y promover sus ideas y planes. El gran viaje del Titanic fue el evento social más grande de la clase alta y era una oportunidad que nadie perdería por nada del mundo. ¿Un hombre de negocios del calibre de JP Morgan evitaría una oportunidad tan potencialmente beneficiosa porque se sintiera enfermo? Como ávido coleccionista y conocedor de arte, JP Morgan atesoraba y valoraba hermosas obras de arte. Apenas unas horas antes de la partida del Titanic, se informa que sacó del Titanic varias estatuas de bronce que le pertenecían. Parece algo extraño, ya que el destino del Titanic era Nueva York, donde Morgan vivía en ese momento. ¿No podrían entregarse las estatuas una vez que llegaron? Sin duda, sería lo más económico y práctico de hacer. Independientemente, las estatuas y valiosas piezas de arte fueron retiradas del barco horas antes de su salida programada. ¿Sabía JP Morgan algo que los demás no sabían? El querido amigo de JP Morgan, Milton Hershey, también canceló su reserva en el Titanic, pero regresó a Nueva York en el América el 7 de abril. Milton Hershey pasó a construir el imperio del chocolate de Hershey que es conocido en todo el mundo en la actualidad. Pero si todo esto implica que JP Morgan de alguna manera sabía sobre el destino del Titanic, ¿de dónde sacó esta información? Bueno, White Star Line es el nombre de la empresa que construyó y operó el Titanic. Esta empresa era propiedad de una empresa fiduciaria llamada International Mercantile and Marine Company, mejor conocida como IMM. Este fideicomiso fue organizado y financiado por el propio JP Morgan. Todo el proyecto se armó como una forma de controlar mejor la industria naviera y sus competidores. Al ser el financista y organizador de este fideicomiso, JP Morgan era de hecho propietario no solo de IMM, sino también de White Star Line, que era propietaria del Titanic. Así que indirectamente, JP Morgan en realidad era dueño del Titanic. La inspección. El Titanic era un barco enorme de hecho. Era uno de los barcos más grandes jamás construidos en ese momento, con unos asombrosos 882 pies de largo y 92 pies de ancho en su punto más ancho, por lo que puedes imaginar que un barco de este tamaño y complejidad necesitaría una inspección minuciosa para asegurarse de que estaba en buena forma para su viaje inaugural. Una inspección en esta embarcación generalmente tomaría de 2 a 3 días. Esto daría suficiente tiempo para inspeccionar todos los componentes y sistemas necesarios. Teniendo en cuenta que las personas más ricas e influyentes del planeta estarían en ese barco, las inspecciones deberían ser aún más exhaustivas y tomar más tiempo. Sin embargo, lo extraño fue que el día de la inspección del Titanic en Belfast, Irlanda del Norte, solo tomó unas pocas horas inspeccionar todo el barco. Se informa que los inspectores ni siquiera fueron a ver el motor antes de darle al Titanic un último visto bueno oficial. El seguro. Cualquier barco que navegue por los mares necesita un seguro, especialmente si se considera el costo de construir un barco gigantesco como el Titanic. Los propietarios quisieran proteger su inversión. Curiosamente, cuando se trata del Titanic, parece que el seguro se incrementó solo 15 días antes de la salida hacia Nueva York. En dólares de hoy, la construcción del Titanic costó 200 millones, que es un precio elevado. El seguro se incrementó para incluir la pérdida total del buque, y los propietarios estaban asegurados por el precio de 5 millones de dólares. No solo estaban asegurados por la pérdida total de la embarcación a precio completo, sino que los propietarios también recibieron su cheque por los 5 millones de dólares apenas 30 días después del hundimiento del Titanic. En cuanto a los supervivientes, demandaron a la White Star Line. Este acuerdo tardó 4 años en resolverse en los tribunales. El acuerdo final fue de $665,000. Es decir,
aproximadamente $430 por cada vida perdida. Los botes salvavidas. Los botes salvavidas son la defensa final contra el improbable caso de que un barco del tamaño del Titanic se hunda. Por ley, se requiere que los buques del tamaño del Titanic tengan capacidad de botes salvavidas para 1.060 pasajeros. Y aunque el Titanic debía tener 32 botes salvavidas, solo tenía 20, porque sentían que la cubierta estaba demasiado abarrotada para más botes salvavidas. Con una capacidad máxima de 3.547 pasajeros, el Titanic habría necesitado más del doble de botes salvavidas que tenía en cubierta la noche que se hundió en el fondo del Atlántico. Con solo 2.208 pasajeros, estaba a más de 1.000 personas por debajo de su capacidad máxima. Además, los tripulantes no estaban bien entrenados en el uso de los botes salvavidas o los mecanismos que los bajaban al agua. Además de eso, muchos de estos barcos se quedaron parcialmente llenos, dejando que muchos otros murieran en el Titanic. La falta de botes salvavidas fue un error o una decisión consciente. ¿Es una coincidencia que los tripulantes no estuvieran capacitados en el uso de los mecanismos destinados a ser utilizados en caso de emergencia? El fuego. ¿Cómo es posible que un barco insumergible se hunda en su viaje inaugural? ¿Cómo es posible que el ingeniero que consideró que el barco era insumergible y que estaba en el barco incluso después de enterarse de los daños, asumió que el barco estaría bien? Tal vez porque sabía que una simple colisión de iceberg no es suficiente para hundir el barco que diseñó. ¿Podría ser que algo más hizo que la nave fuera más vulnerable de lo que inicialmente habían esperado? Si tal cosa fuera cierta y el barco no estuviera en el orden adecuado, lo lógico para concluir es que se informara a las autoridades correspondientes y se tratara antes de la salida. Ahora bien, si bien esto parece el curso de acción normal, esto no es lo que sucedió en el RMS Titanic. ¿Qué podría debilitar una nave tan grande haciéndola más vulnerable al peligro de fuerzas externas como un iceberg? Fuego. En los sótanos de carbón del barco se informó que un fuego de carbón fuera de control había estado ardiendo durante días. Los incendios de carbón humeante no eran particularmente raros en los grandes transatlánticos, pero este incendio aparentemente fue suficiente para hacer que muchos de los trabajadores de las locomotoras renunciaran. Más de la mitad de los que trabajaban en las bodegas de carbón lo renunciaron antes de que el Titanic abandonara el puerto. Esto sucedió en medio de una escasez de carbón, y no había mucho trabajo para los hombres que renunciaron. Estos hombres lo sabían, y aún así optaron por renunciar en lugar de navegar el Titanic. ¿Qué sabían que los otros pasajeros no sabían? La pregunta entonces es, si hay un incendio en el carbón, ¿cómo se resuelve ese problema? La solución típica era cargar tanto carbón en el motor como fuera posible, para quemar el exceso de material antes de que pudiera prender fuego. ¿Podría esto explicar la velocidad a la que el Titanic aceleraba a través de la noche en aguas infestadas de icebergs? Es bien sabido que el lado que fue golpeado por el iceberg estaba en el mismo lado que los sótanos de carbón. ¿Podría ser que un fuego furioso debilitó el casco, permitiendo que el iceberg atravesara el barco? ¿O quizás el agua que entró en el fuego provocó una explosión? Si hubo un incendio tan desastroso, ¿por qué no se notificó a los pasajeros y se canceló el viaje? El capitán. El capitán Edward Smith era uno de los capitanes más condecorados y experimentados que trabajaban para la White Star Line. Había comandado barcos durante más de una década. Se había movido con éxito de barco en barco, creciendo en tamaño de barco y responsabilidad en sus roles, hasta que fue el comandante de los buques más grandes y prestigiosos de White Star Line. Muchos pasajeros solo irían en los barcos en los que él estaba al mando. Era bien conocido por inspeccionar el barco a diario y era muy respetado e incluso admirado por la forma en que manejaba sus barcos y su tripulación. Parece extraño entonces que tantas cosas puedan salir mal durante su mandato. Un veterano de mar experimentado y admirado tuvo tantos traspiés en una noche.
¿Cuántos traspiés? Bueno, ignoró 6 advertencias de iceberg de varios barcos diferentes que habían cruzado en las aguas a las que se dirigían. Permitió que el barco navegara a casi toda velocidad, 22,5 nudos. Su máxima era de 24 nudos. Navegar a toda velocidad en aguas infestadas de hielo parece temerario, por decir lo mínimo. Como capitán, se habría enterado del incendio en el sótano de carbón, pero no les dijo nada a los pasajeros. Sus tripulantes no estaban entrenados para disparar correctamente las bengalas de socorro en caso de una emergencia. Si bien hubo bengalas que se dispararon, no estaban destinadas a dispararse en intervalos de 1 minuto, indicando a los barcos en el área que estaban en peligro, sino que dispararon 8 en 1 hora aproximadamente con una diferencia de 6 a 7 minutos. Esto no transmitió nada significativo a ningún barco en el área, algunos de los cuales continuaron hacia sus destinos incluso después de ver disparar las bengalas. ¿Cómo podía el capitán permitir tal cosa? Hay muchos relatos diferentes sobre el comportamiento del capitán esa noche mientras ocurría la evacuación. Se informa que fue ineficaz y no dio órdenes claras a sus hombres. Otros informes dicen que fue decisivo y ayudó a dirigir los esfuerzos de rescate. Lamentablemente, el capitán perdió la vida cuando el Titanic se hundió esa noche. La predicción. Quizás la parte más misteriosa de todo el evento es que casi se predijo con gran detalle 14 años antes en un libro llamado El naufragio del Titán. Las similitudes son asombrosas. El Titán fue descrito como el buque más grande a flote en ese momento, al igual que el Titanic. Tanto el Titán como el Titanic fueron considerados barcos insumergibles. El Titán medía 800 pies de largo y el Titanic tenía 880 pies de largo. El Titán fue hundido al chocar contra un iceberg que se acercaba a la velocidad máxima de 25 nudos. El Titanic se hundió después de chocar contra un iceberg a casi la máxima velocidad de 22,5 nudos. El Titán se hundió a 400 millas de la costa de Terranova, Canadá. El Titanic se hundió a 400 millas de la costa de Terranova, Canadá. El Titán se hundió en abril. El Titanic se hundió en abril. El Titán estaba extremadamente bajo en botes salvavidas, 24, lo que provocó la muerte innecesaria de muchos de los pasajeros. El Titanic estaba extremadamente bajo en botes salvavidas, 20, lo que provocó la muerte innecesaria de muchos de los pasajeros. Si bien esto no implica necesariamente a JP Morgan y la creación de la Reserva Federal, parece una coincidencia increíblemente improbable, otra que está relacionada con el hundimiento del Titanic. La Reserva Federal. Avanza rápido un año. El año después del hundimiento del Titanic se creó la Reserva Federal. Con muchas disputas en Washington sobre los detalles de la ley de la Reserva Federal, se aprobó y nació la Reserva Federal. La visión de JP Morgan de un banco de reserva federal controlado por banqueros no era exactamente como él lo hubiera querido. Había cierto control del gobierno federal, ejercido por los designados para la Junta de Reserva Federal, pero su control de la operación real es limitado. Algunos representantes electos criticaron la ley y lo manifestaron después de que fue aprobada por el Congreso. El propio presidente Woodrow Wilson, que ayudó a formar el proyecto de ley y usó gran parte de su capital político para aprobarlo, finalmente se arrepintió de haberlo firmado. Dijo esto cerca del final de su vida: «Soy un hombre sumamente infeliz. Sin darme cuenta, he arruinado mi país. Una gran nación industrializada está controlada por su sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado. El crecimiento de la nación, por lo tanto, y todas nuestras actividades están en las manos de unos pocos hombres. Hemos llegado a ser uno de los países peor gobernados, uno de los gobiernos más completamente controlados y dominados del mundo civilizado. Ya no es un gobierno por libre opinión, ya no es un gobierno por convicción y el voto de la mayoría, sino un gobierno por la opinión y la coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes».
¿Fue JP Morgan el autor intelectual del hundimiento del Titanic? Parecería que JP Morgan se salió con la suya. Después de todo, la Reserva Federal se creó con una supervisión mínima del gobierno federal. Nunca viviría para ver la Reserva Federal en acción, ya que falleció en 1913, el mismo año en que se aprobó el proyecto de ley. La pregunta sigue siendo, ¿participó directamente en asegurarse de que la oposición a este cambio masivo en la política financiera de los Estados Unidos fuera silenciada? ¿Haría todo lo posible para garantizar la finalización de esta institución? ¿Fue una serie de coincidencias y mala suerte lo que llevó a uno de los peores desastres marítimos de la historia? ¿O hubo motivos más siniestros en juego? Es posible que la verdad de estas preguntas nunca sea del todo clara. La única certeza es esta. En el fondo del océano se encuentra el naufragio de uno de los barcos más magníficos jamás construidos. Un barco insumergible que encontró su destino una gélida tarde de abril, llevando consigo 1.500 almas y un misterio que nunca podrá ser resuelto.